Hola, en este video vamos a modelar y vamos a expresar la ecuación diferencial y hallar la solución y la interpretación de esa solución de las oscilaciones amortiguadas, forzadas y el concepto de resonancia en este contexto. Esto es análogo al video previo en el cual vimos el movimiento armónico simple amortiguado, no forzado, en el cual teníamos al igual que acá, un resorte, lo modelamos con un resorte adosado a un punto fijo como puede ser una pared, con una masa en el otro extremo, y esa masa también está conectada a un dispositivo, un amortiguador que también está adosado a otro punto fijo. El resorte tiene un punto de equilibrio en este eje X que tiene hacia la izquierda negativo, hacia la derecha las partes positivas. El 0 es el punto en el cual el resorte, es el punto de equilibrio del resorte, del cual el resorte va a estar si no se le aplica ninguna fuerza al resorte. Y estudiamos que dadas las condiciones, un conjunto de condiciones iniciales que son la posición inicial y la velocidad inicial de esta masa, podemos estudiar el comportamiento que tiene este sistema de acuerdo a básicamente la relación que hay entre el coeficiente de amortiguación, el que llamamos B con la letra B mayúscula, y la masa y el coeficiente K del resorte, que nos da cuánta fuerza aplica el resorte de acuerdo al desplazamiento que se le aplica, al estiramiento o a la compresión de ese resorte. La diferencia que tenemos con el modelo previo es que ahora estamos aplicando de manera permanente una determinada fuerza. Y esa fuerza tiene una intensidad sinusoidal y una intensidad y dirección sinusoidal. Está dada por una amplitud que denotamos arbitrariamente con una letra F, que es una constante, por el coseno de esta expresión, que es la multiplicación del tiempo por una frecuencia de entrada, a la que le llamamos omega sub 1. Este valor de este coseno de aquí lógicamente varía entre -1 y 1, entonces digamos hace esta fuerza, digamos, es oscilatoria la fuerza de entrada, el input de esta ecuación diferencial, que es análoga a la que ya vimos previamente y no vamos a hacer de nuevo el análisis que ya hicimos en el video previo. Vamos entonces a resolver esta ecuación e interpretar los resultados de la solución de esta ecuación. Bien, partamos de lo siguiente. Vamos a hacer un proceso de solución análogo al que ya hicimos en el video donde estudiamos la resonancia natural, estudiamos la resonancia no amortiguada, cuando tenemos una entrada también sinusoidal, pero no tenemos el sistema amortiguado. Vamos a utilizar básicamente la misma técnica, el método matemático es prácticamente el mismo. La única diferencia es que la ecuación diferencial que estamos resolviendo tiene este término B por la velocidad, es decir, la derivada de X respecto al tiempo, de la posición respecto al tiempo, y el otro modelo no lo tiene, pero después fuera de eso, matemáticamente, conceptualmente es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hicimos en este video de resonancia previo. ¿Qué es lo siguiente? Vamos a pasar esta ecuación al dominio de los complejos. Vamos a definir una variable x tilde que va a ser igual a la variable x esta, que está en el dominio de los reales, este es un problema físico, está en el dominio de los números reales, más una componente imaginaria, y latina por y. Entonces, vamos a definir una ecuación paralela a esta, de esta forma. Vamos a poner m por la derivada segunda de x tilde más b por la derivada primera de x tilde más k por x tilde igual a, vamos a definir como f por el coseno de omega sub 1t, que es la componente real, más una componente imaginaria que por conveniencia vamos a definir de esta manera, como i por f por el seno de omega sub 1t. ¿Y qué vamos a hacer aquí? ¿Por qué estamos haciendo esto? Para utilizar la fórmula de Euler, que es esta de aquí, y poder definir esto como una exponencial, como una función exponencial, lo que nos va a facilitar enormemente la solución de esta ecuación. Lógicamente,
también por lo que vimos, cuando hallemos nosotros una solución particular a esta ecuación diferencial de aquí, es decir, un x tilde sub p, vamos a tener que la solución a esta ecuación, la solución particular a esta ecuación, es decir, un x sub p va a ser igual a la parte real de ese x tilde sub p. Entonces, básicamente la ecuación que tenemos que resolver es m por x tilde, la derivada segunda de x tilde, más la derivada primera de x tilde, b por la derivada primera, más k por x tilde, es igual a f, acá está este coeficiente que es una constante, por e a la i omega sub 1 t. Estamos usando la fórmula de Euler. Esta es la ecuación diferencial que tenemos que resolver. De la misma manera que vimos en este otro video de resonancia no amortiguada, digamos, en un contexto no amortiguado, vamos a utilizar este teorema en el cual para el cual utilizamos este operador polinómico lineal, P de D. Recuerden que aquí P de D en este contexto en particular, en esta ecuación, va a estar definido como m por d al cuadrado, ¿no? Digamos, este análisis lo hicimos previamente, no voy a entrar en demasiado detalle nuevamente para no ser reiterativo, más b por la derivada por d, digamos, este es el operador de derivación, esto quiere decir que estoy derivando dos veces, derivada segunda, esto es derivada primera, más k. Este es el operador polinómico, esta es la definición del operador polinómico. Entonces lo que tenemos es que esta ecuación de aquí la podemos expresar de esta manera, como P de x es igual a f por e a la i omega sub 1 t. Y este teorema lo que dice es que cuando tenemos una ecuación de este tipo, si este p sub d es distinto de 0, la solución va a estar dada por esta expresión, por este lado derecho, dividido el operador polinómico p pero evaluado con alfa como argumento, alfa siendo aquí el factor que multiplica en este exponente a la variable independiente t, reemplazando aquí digamos, el argumento d por el argumento alfa, es decir, en este caso por i omega sub 1. Bien, entonces vamos a evaluar qué es p de alfa. Aquí tenemos p, nuestro alfa aquí en este caso es i omega sub 1. Esto también lo vimos en este video, en este otro video que menciono. Entonces, esto acá va a ser igual a m por i omega sub 1 al cuadrado más b por i omega sub 1 más k. Vamos a poner esto más prolijo, más k. Esto es, ¿y esto a qué es igual? Vamos a poner k primero, y aquí tenemos m por esto al cuadrado. Recuerden que i es la raíz cuadrada de menos 1, por lo tanto aquí tenemos menos m por omega sub 1 al cuadrado, más i, voy a ponerla ahí primero, b omega sub 1. Esta es básicamente la expresión. Y recordemos que, vamos a hacer lo siguiente, previamente recordemos lo siguiente, recordemos que la frecuencia natural, esto lo hallamos en el video donde vimos frecuencia natural del sistema, es decir, cuando no está amortiguado y cuando nosotros damos un impulso inicial al sistema, a la masa en este caso, y lo dejamos actuar por sí mismo y no aplicamos ninguna otra fuerza en ningún otro momento, vimos que la frecuencia natural de oscilación que ese sistema tiene estaba por esta fórmula. K, la raíz cuadrada de K sobre M. La denotamos con omega sub 0. Esa es la frecuencia natural. Esto es la frecuencia natural del sistema. Es decir, la frecuencia a la que oscila naturalmente si no aplicamos ningún otro estímulo y no lo amortiguamos ni nada parecido a eso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar factor común, m aquí, y vamos a tener esto. Vamos a poner, en este término en particular está la parte real, está la parte imaginaria. En la parte real vamos a hacer así. Vamos a sacar m como factor común. Entonces voy a tener que aquí tengo k sobre m menos omega sub 1 al cuadrado
más, este término queda igual, y por b omega sub 1. ¿Y esto a qué es igual entonces? Tenemos que nuestro factor polinómico evaluado en i omega sub 1 es igual, como argumento, es igual a, fíjense que esto es m por, aquí tenemos omega sub 0 al cuadrado. Omega sub 0 al cuadrado menos omega sub 1 al cuadrado. De hecho, esta misma expresión apareció cuando estudiamos precisamente el fenómeno de resonancia natural, de resonancia no forzada, ¿no es cierto? Vamos más i por b por omega sub 1. Y esta ecuación, este resultado, lo vamos a utilizar para hallar la solución en esta fórmula. Entonces lo que tenemos que hallar es esto. Aquí se me terminó la pizarra, vamos entonces a seguir en el paso siguiente, vamos a terminar de hallar la solución a esta ecuación. Bien, vamos a aplicar entonces este teorema para hallar la solución. Fíjense que este teorema es aplicable cuando esta expresión P de alfa es distinta de 0 y aquí efectivamente este valor va a ser distinto de 0 salvo que esta frecuencia de aquí de entrada sea 0. Porque B ciertamente no es 0 porque hay una amortiguación, es lo que estamos analizando. Y esta expresión que sea 0 no va a depender precisamente de la relación entre omega sub 0, la frecuencia natural y la frecuencia de entrada, pero ciertamente no va a hacer que se haga 0 toda la expresión. Entonces vamos a analizar el significado de esto. Bien, hallemos la solución de acuerdo entonces a esta fórmula de aquí. Vamos a tener entonces que nuestra x tilde de p, sub p, nuestra solución particular a esta ecuación en el dominio de los números complejos, va a ser igual a, en nuestro caso sería f por e a la i omega sub 1t sobre esta expresión que hallamos aquí, m omega sub 0 al cuadrado menos omega sub 1 al cuadrado más i por b omega sub 1. Bien, entonces vamos a, para ahorrar espacio en la pizarra voy a expandir esta expresión acá en este mismo lugar. Vamos a utilizar la fórmula de Euler, bueno, la borré, pero vamos, si recordamos vamos a ver que esto es f por el coseno de omega sub 1 t más i por el seno de omega sub 1t. Bien. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí tenemos un número complejo en el numerador y un número complejo en el denominador también. Lo que típicamente se hace para resolver una situación como esta es multiplicar por, en este caso, lo que conviene, el conjugado del número complejo del denominador, tanto el numerador como el denominador. Es decir, multiplicar por el mismo número ambos, que es el conjugado de este. El conjugado de un número complejo, por si no lo recuerdan, es si yo tengo un número complejo a más i, b, así el conjugado, multiplicarlo por conjugado, debería ser multiplicarlo por este número, a menos ib. Y esto, si ustedes distribuyen la multiplicación, van a ver que es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Es decir, es un número real. Entonces vamos a convertir esto en un número real, multiplicándolo por el conjugado. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Directamente ya voy a poner aquí en el denominador, voy a poner el resultado de la multiplicación, va a ser m omega sub 0 al cuadrado menos omega sub 1 al cuadrado, todo esto multiplicado al cuadrado, elevado al cuadrado, perdón, más b al cuadrado omega sub 1 al cuadrado. Desaparece la componente imaginaria. Y acá arriba también va a ser la multiplicación por el conjugado. Vamos a tener f por, si multiplicamos por el conjugado lo voy a anotar aquí para que se vea más fácilmente, omega sub 1 al cuadrado menos i b omega sub 1, lo hago simplemente por ahorrar espacio. Si multiplico esto por esto que está aquí arriba, distribuyo, voy a tener que, lo voy a expresar mejor para que quede más claro el análisis. Vamos a hacer así, coseno de omega sub 1 t más i seno de omega sub 1 t por el conjugado, vamos a expresarlo aquí, voy a poner de esta manera con un corchete, m omega sub 0 al cuadrado menos omega sub 1 al cuadrado menos, es el conjugado, i b omega sub
1. Cerramos el corchete, omega sub 1. Bien, entonces lo que nosotros queremos hallar es x sub p, la solución particular a esta ecuación diferencial en el dominio de los reales. Y este x sub p es la parte real de este número de aquí. La parte real de este número de aquí va a estar compuesta por, claramente el denominador, que es real, vamos a poner aquí m, por omega sub 0 al cuadrado menos omega sub 1 al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Como se darán cuenta, todo esto de aquí en adelante, y todo esto que estamos haciendo ahora es meramente trabajo algebraico. Más b al cuadrado omega sub 1 al cuadrado. Y esto es real. Y de la parte del numerador queremos también la parte real. ¿Y cuál es la parte real? Es la multiplicación de, es este factor f por la multiplicación de este coseno con esta parte real y esta parte imaginaria de aquí por esta parte imaginaria de aquí, porque todo lo demás en la distribución de la multiplicación va a ser imaginario y no nos interesa esa parte. Entonces va a ser, vamos a poner primero m por omega sub 0 al cuadrado menos omega sub 1 al cuadrado por el coseno de omega sub 1t, y este por este se va a transformar en más b por omega sub 1 por el seno de omega sub 1t. Perfecto. Y como vimos en el video de frecuencia natural, vimos que esto es una identidad trigonométrica. Acá este es el mismo ángulo que tenemos la misma expresión adentro del coseno y el seno, y podemos expresarlo de la siguiente manera. Esto lo podemos expresar como la raíz cuadrada, vamos a hacer así, como f por la raíz cuadrada de, va a quedar larga la expresión, pero bueno, va a ser de esto al cuadrado, este factor al cuadrado más este factor al cuadrado, es decir, de m por omega sub 0 al cuadrado menos omega sub 1 al cuadrado, esto elevado al cuadrado, más el cuadrado de este factor, es decir, b al cuadrado omega sub 1 al cuadrado, la raíz cuadrada de esto, por el coseno de el ángulo en cuestión, omega sub 1t, menos una constante también, phi, arbitraria, que es el desfasaje. Una constante no arbitraria, sino que ya vamos a ver qué valor tiene este ángulo phi. Bueno, lo vamos a definir ahora. Recuerden que phi era, según esta identidad trigonométrica, el arco tangente de este factor dividido este factor, de b omega sub 1 sobre m omega sub 0 al cuadrado menos omega sub 1 al cuadrado. Queda engorroso, pero es así. Y esto lo estamos dividiendo lo tenemos que dividir por este denominador m omega sub 0 al cuadrado menos omega sub 1 al cuadrado, bien digo, elevado al cuadrado más b al cuadrado omega sub 1 al cuadrado. Bien, esto es lo que típicamente se denota con la constante a lo que uno le llama simplemente a, digamos. A todo esto lo podemos poner como una constante. De hecho, si multiplicamos ambos numerador y denominador por la raíz cuadrada, por esta expresión de aquí, fíjense que tenemos lo mismo, lo que vamos a llegar es que vamos a tener que el x particular va a ser igual en definitiva a f, voy a ponerlo aquí, sobre esta raíz cuadrada, la raíz cuadrada de m omega sub 0 al cuadrado menos omega sub 1 al cuadrado elevado al cuadrado más b omega sub 1 al cuadrado omega sub 1 al cuadrado, este factor, por el coseno de omega sub 1t menos phi, siendo phi este valor de aquí. Ahora bien, esta es la fórmula. Esta es la solución particular. Podemos, para hallar la solución general y analizar el problema en términos más generales, sumarle a esto la solución homogénea a esta ecuación que la vimos en el video de amortiguación
amortiguada no forzada, es decir, la ecuación diferencial homogénea, si se quiere, correspondiente a esta. Es decir, no tenemos 0 de este lado en vez de el input es 0 en vez de esta sinusoidal de aquí, f por coseno de omega sub 1t. Ahora, fíjense, analizar esto. Aquí se ve el concepto de resonancia también aparece. ¿Por qué? Porque cuando la frecuencia de entrada omega sub 1 tiende a ser omega sub 0, y en particular cuando es omega sub 0, cuando coincide, esto tiene el máximo valor, este factor que nos da la amplitud de la respuesta, esto claramente es la respuesta, digamos, que tiene el sistema, obtiene su máximo valor, porque aquí el denominador, esto se hace 0, y queda este simple término de aquí, y es el máximo valor que podemos obtener en amplitud. Es decir, la máxima amplitud que vamos a obtener en la respuesta, como es intuitivamente de esperar, es cuando la frecuencia de entrada del sistema coincide con la frecuencia natural. Con lo que vimos en el primer video de todos, donde analizamos la frecuencia natural sin ningún tipo de amortiguación ni de fuerza extra que uno aplica más allá de las condiciones iniciales. Y eso es interesante de ver, digamos. Como decía, también se puede considerar la solución homogénea, sumarla para obtener una solución general a esto. Y es interesante también de graficar y ver cómo se va cambiando el comportamiento del sistema, cómo va aumentando la amplitud a medida que se acercan las frecuencias naturales y la frecuencia de entrada son cada vez más cercanas. Y bueno, y con esto yo finalizaría aquí lo que es el análisis de este sistema, donde vemos la resonancia en este sistema de oscilatorio amortiguado.